¿Qué es la guía de respuesta ante emergencias? En la imagen pueden observar cómo luce la más actualizada, que es la 2024, y es un manual de referencia que puede ser utilizado por esos entes o servicios que atienden emergencias en primer lugar, y proporciona información clave pues, para identificar los riesgos, proteger tanto a la persona que esté involucrada en ese momento, en esa situación de emergencia, como a las demás personas durante pues, la ocurrencia del incidente. Y esta guía se actualiza cada 4 años. Ahora, ¿por qué es vital o importante esta guía? Porque proporciona, como bien lo dije hace un instante, información clave para lograr identificar esos peligros específicos o en algunos casos pueden ser muy generales de los materiales o de las sustancias o productos químicos que estén involucrados en el incidente o en la emergencia como tal, ¿sí? Esta guía está especialmente elaborada para atender estas situaciones de emergencia en el transporte, ¿sí? Entonces, en definitiva, es identificar qué riesgos se tienen. Y adicional, pues es proteger a la persona que está involucrada como a los demás, a su área, a su área alrededor, perdón, para que mientras está ocurriendo la atención de esa emergencia, ¿sí? Ahora, ¿quiénes elaboraron esta guía de respuesta ante emergencias 2024 o quienes participaron en dicha actualización? Entonces, fue desarrollada de manera conjunta con el Ministerio de Transporte de Canadá. También participó la Secretaría de Comunicaciones de Transportes y Transportes de México y el Departamento de Transporte de Estados Unidos, ¿sí? Con la ayuda de ¿quién? De SIGIME, que es el Centro de Información Química para Emergencias de Argentina, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los roles y responsabilidades para la guía de respuesta ante emergencias? Entonces aquí, ¿quiénes son estos actores que participan? Tenemos a los primeros respondedores, a SIGIME, que es el Centro de Información Química para Emergencias como tal, las autoridades de transporte, el personal de las empresas como tal, que también va a ser finalmente, se quedan como usuarios también de la guía GRE. Entonces, los primeros respondedores que van a ser los bomberos, la policía o cualquier otro servicio de atención de emergencias tienen como rol y responsabilidad identificar cuál es el material que está involucrado, protegerse a sí mismos y al público y pues seguir las instrucciones que estén dadas en la guía de acuerdo al producto que está o al material que está allí involucrado en esta situación. SIGIME es el que proporciona la información y también asistencia técnica cuando se presentan emergencias químicas. Las autoridades de transporte, recuerden que como la guía está inicialmente elaborada para atención de emergencias en el tema de transporte, entonces por eso están aquí involucradas y estas autoridades están en regulación y la seguridad en el transporte de materiales peligrosos y también pues contribuyen a la actualización o contribuyeron pues también a la actualización de la guía GRE. El personal de las empresas, entonces todas las empresas tienen que asegurar que el personal esté capacitado y siga las pautas o las instrucciones de la guía correspondiente pues a lo que se necesite atender, ¿sí? Esto que va incluyendo la gestión de productos químicos. Si es un fabricante de productos químicos, entonces va a ser la creación de hojas, de fichas de datos de seguridad o las hojas de datos de seguridad que vienen a ser también en su sección 14, deben de tener información relativa al transporte, que es la que se utiliza para poder darle un uso adecuado a la guía GRE, ¿sí? O en el caso de que simplemente sean empresas usuarias, pues es la interpretación como tal de la información que nos entrega la ficha de datos de seguridad de un producto.
Y los usuarios en general de la guía GRE es comprender su contenido, incluyendo que la identificación de peligros, las distancias de seguridad y las medidas de protección específicas de acuerdo pues a los materiales que están allí incluidos en todo este manual. Igual ya vamos a ver cómo se utiliza de manera específica. Entonces, la GRE también puede ser utilizada para el diseño e implementación de protocolos de emergencia. ¿Por qué? Porque aunque ya se los he estado diciendo, está diseñada solamente para responder a los incidentes que tengan que ver en temas de transporte, y que adicional la misma guía indica que puede tener una aplicación limitada en instalaciones fijas. Pues finalmente una emergencia, sea por incendio, derrame o fuga, o por por tema de contacto físico, por cualquiera de las vías de exposición con una sustancia química o un producto químico, pues va a tener los mismos principios de atención. Entonces esta guía GRE se vuelve también muy útil para estos protocolos de emergencia, teniendo en cuenta que simplemente pues uno no va a nombrar solo consulte la guía GRE, sino a través de la identificación de cuál es el inventario que se tiene en las empresas, pues yo puedo identificar cuáles van a ser esas guías GRE específicas, útiles para la compañía y para el proceso y para la zona de almacenamiento o de manipulación de ese producto químico, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona entonces la guía GRE? Esta guía agrupa un listado que es una gran variedad de materiales que tiene pues peligros para ser atendidos de la misma manera, ¿sí? Así que una misma guía GRE, el mismo número, puede estar especificado para diferentes sustancias químicas y pues orientando cómo atender la emergencia, ¿sí? Y es así como al final se puede pasar de tener un protocolo de emergencia por cada sustancia química que se tenga especificado en el inventario de la empresa a simplemente emplear una guía GRE que pueda estar agrupando varias de ellas cuando eso aplique. ¿Y cuándo vamos a saber si aplica o no? Revisando en fichas de datos de seguridad si el número UN dirige a la misma guía GRE. ¿Cuáles son los componentes clave que tiene la GRE 2024? Entonces, este libro, este manual, tiene 5 secciones acá, ¿sí? Tenemos las páginas blancas que simplemente van a tener información de la guía, glosario, hay información sobre clasificación de riesgos, tema de información de cómo deben ser las placas, los rombos, la identificación de vehículos, hay pictogramas, también habla sobre información del SGA, la diferencia de etiquetado. Bueno, en esas páginas blancas se encuentra ese tipo de información. Ahora, en la sección amarilla o de las páginas amarillas es donde encontramos el primer listado, el primer índice que va a estar en orden ascendente, pero de acuerdo al número UN o al número ONU, que dentro de la guía aparece como NIP, ¿sí? Las páginas azules, que son la sección azul, también es un índice, pero allí el listado de mercancías aparece en orden alfabético, pero por su nombre, por el nombre del material, ¿sí? Y aquí, más adelantico, yo les voy a hacer una recomendación y la sugerencia siempre es buscar a través de la sección amarilla con el número UN, ¿sí? Igual ya vamos a ver un ejemplo de por qué sugiero utilizarlo mejor de esta manera. En la sección naranja, que van a ser esas páginas naranjas, vamos a encontrar las respectivas guías GRE que nos está indicando o la sección amarilla o la sección azul para que vayamos a visitar. Y la sección de las páginas verdes muestra unas tablas de aislamiento inicial y de acción protectora. Es en caso de grandes derrames o temas de incendios, ¿sí? ¿Cuánto es la distancia que se debe respetar de acuerdo a la situación que se tenga? Entonces,
La sección naranja, que es la guía en específico que vamos a tener que consultar de acuerdo al material que tengamos o a los materiales que tengamos, entonces luce de esta manera y tiene diferentes secciones, ¿sí? Vamos a encontrar como primera medida el título y el número de la guía. También vamos a encontrar después una información sobre peligros potenciales y allí nos habla sobre salud, peligros también en caso de incendio o explosión y cuáles son de manera específica, hay una descripción. También en la sección 3 o como tercera partecita vamos a encontrar seguridad pública, entonces es información general, cuál debería ser los EPPs o la ropa protectora se debería de estar utilizando y cómo se hace el tema de evacuación. Y ya la sección 4, la última parte, que normalmente está en la segunda hoja, siempre una guía va a tener 2 hojas. Y en esa segunda hoja está la respuesta de emergencia, entonces nos va a especificar por seccioncitas en caso de que sea por fuego, en caso de que haya derrame o fuga o en caso de contacto físico con la sustancia por cualquier vía de exposición. Y allí nos habla entonces de esos primeros auxilios, que es posible que nos hable de primeros auxilios generales, pero también habrán ciertos casos que nos indique unos primeros auxilios muy específicos de acuerdo al tipo de material que está ocasionando pues la emergencia. Y la sección verde, que son las tablas que les hablaba, entonces nos va a decir si es un derrame pequeño, si es un derrame grande. Entonces pequeño pueden ser cantidades menores o iguales a 208 litros y el derrame grande va a involucrar que sean mayores a 208 litros, ¿sí? Y nos va a mostrar cuál debe ser la cantidad de distancia de acuerdo a lo que esté allí involucrado y de acuerdo a la guía, cuántos metros, o también habla en las otras unidades, nos habla de pies para dejar esa distancia de aislamiento, ¿sí? Y para proteger a las personas en dirección al viento también, de acuerdo a si se tiene una emergencia en el día, si se tiene en la noche. Esta es la información que encuentran en la sección verde o de las páginas verdes. Ahora vamos a pasar a algo muy importante y es cómo se usa la guía GRE. ¿Qué uso le puedo dar para la implementación en los protocolos de emergencia de la empresa y no solamente en actividades de transporte? Igual este uso es general, o sea, se hace en cualquiera de los ciclos de vida del producto químico. Entonces vamos a tomar como ejemplo el peróxido de hidrógeno, que tiene como número CAS 7722-84-1. Resulta que yo aquí les traigo el ejemplo de, esta es mi ficha de datos de seguridad, entonces tengo peróxido de hidrógeno al 30%. Esto está en la sección 1 de la ficha de datos de seguridad. Y yo necesito saber cuál es la guía de respuesta ante emergencias de acuerdo al peróxido de hidrógeno. Entonces voy y consulto la sección 14 y en la sección 14 pues ubico donde me aparece el número UN, ¿sí? O el número ONU. Con ese número UN voy y busco en la guía GRE, en la sección de las páginas amarillas, busco el número 2014 y resulta que ese número 2014 me está indicando que la guía de respuesta ante emergencias es la número 140, donde su descripción dice nombre de material, peróxido de hidrógeno en solución acuosa con un mínimo del 20%, pero no más del 60% de peróxido de hidrógeno. Dice estabilizada según sea necesario. Esa es la descripción del material que tiene indicado allí la guía GRE. Entonces, yo ya sabiendo que es la número 140, voy y visito la sección naranja donde me diga guía 140, que es esta guía
140, donde indica que son oxidantes. Entonces recuerden, estamos haciendo el ejemplo del peróxido de hidrógeno teniendo el número CAS, y ya sé que ese peróxido de hidrógeno con mi ficha de datos de seguridad está al 30%, y basándonos en la sección 14, que es la información relativa al transporte, obtengo el número UN y por eso llego a la guía 140. Aquí entonces lo que les informaba de cuáles son esas subsecciones que tiene las páginas naranjas. Entonces aquí tenemos peligros potenciales, tenemos seguridad pública y tenemos la respuesta de emergencia. Espérenme, yo me voy directamente a la guía digital para que se vea un poco más grande y sea también más fácil el manejo. Espérenme, que creo que les debo de dar compartir pantalla para que nos estemos pasando más fácil. Listo, entonces yo me voy a la guía de respuesta ante emergencia. Aquí están viendo la guía GRE, ¿cierto, Pau? Sí, señora. Listo, entonces miren, acá la voy a poner ahora sí más grande. Entonces tenemos dentro de los peligros potenciales, nos habla de incendio y explosión e indica una precaución, porque y nos habla es de los productos de nitrato de amonio, y nosotros por quien estamos consultando tenemos es el peróxido de hidrógeno, pero recuerden que las guías pueden agrupar materiales donde la atención de la emergencia sea similar. Por eso aquí no hay un error, sino que se refiere a ello, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este caso de precaución para nuestra situación de peróxido de hidrógeno, pues no vamos a tenerlo en cuenta porque nosotros no tenemos el nitrato de amonio, ¿sí? Nos habla que esas sustancias pueden acelerar la combustión cuando se involucran en un incendio, que pueden descomponerse explosivamente cuando se calientan o se involucran en un incendio, que pueden explotar por calor o por contaminación. Algunas pueden reaccionar explosivamente con hidrocarburos, pueden encender materiales combustibles como la madera, la ropa, aceite, papel. También indica que dentro de esos peligros potenciales, los contenedores pueden explotar cuando se calientan y que una fuga resultante del control puede crear un incendio o un peligro de explosión, ¿sí? Ahora nos habla, dentro de esos peligros potenciales, nos habla a la salud. Entonces miren que está indicando la inhalación, ingestión o contacto sea con piel y ojos. Esto en general son las vías de exposición, ¿sí? Con vapores o sustancia puede causar daños severos, quemaduras o hasta la muerte. El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y o tóxicos, y también vuelve y nos habla sobre las fugas resultantes del control del incendio o de la dilución con agua. Puede causar contaminación ambiental. Ahora venimos a la sección de seguridad pública. Entonces, de manera general, recuerden que como esto es con el tema de transporte de Estados Unidos, de Canadá, entonces aquí nos habla de llame al 911, pues uno lo aterriza a Colombia para que se comunique con el número de teléfono de respuestas a emergencias, ¿sí? Y mantener alejado al personal no autorizado, manténgase con viento a favor en zonas altas y corriente arriba, o ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si la persona está capacitada y tiene los elementos de protección, la ropa protectora adecuada para de pronto ir a esta zona a ventilar esos espacios, ¿sí? Ahora, cuando nos habla de ropa protectora, estamos hablando del peróxido de hidrógeno, ¿cierto? Usa el equipo de respiración autónoma de presión positiva. Es posible que esto no sea necesario para todas las sustancias o materiales. Donde terminamos también de verificar esta información, recuerden que la ficha de datos de seguridad de un producto químico es su hoja de vida, y allí también especifican o deben de especificar cuáles son esos EPP para ese producto, ¿sí? Use la ropa de protección química que está específicamente referenciada o recomendada por el fabricante cuando no exista riesgo de incendio. Entonces, miren, vuelven y nos envían a la ficha de datos de seguridad.
Y la ropa de protección para incendios provee protección térmica, pero solo protección química limitada, ¿sí? Por eso, pues la atención de estas emergencias, de acuerdo a su magnitud, pues sabemos que para eso están los servicios que atienden como tal. En casos de evacuación, entonces habla de una acción inmediata de precaución, nos habla de derrame grande y nos habla de incendio para hacer el tema de evacuación de acuerdo a la emergencia que se haya materializado con ese producto. Y ya en la segunda hoja, como les conté, que está la respuesta de emergencias, vamos a encontrar en caso de fuego, si hay un incendio pequeño, miren que acá nos está indicando qué tipo de material podemos utilizar si es un incendio pequeño. Entonces recomiendan usar agua y dice que no se deben utilizar polvos químicos secos o espuma, y que si utilizamos el CO2 y el halon pueden proveer un control limitado. ¿Eso qué quiere decir? Que es posible que no se logre extinguir ese incendio pequeño que está iniciando. Ahora, si es un incendio grande, entonces miren que la indicación es: inunde el área de incendio con agua a distancia. No mover la carga ni el vehículo si la carga ha sido expuesta al calor. Recuerden que como está inicialmente para temas de transporte, por eso nos nombra los vehículos. Sin embargo, esto también es el símil para cuando estamos en una zona de almacenamiento de productos químicos. Entonces no se debe de mover como tal ese recipiente o esos materiales que están ocasionando. Y si se puede hacer de manera segura, dice que se alejen los productos que estén cercanos a donde está materializada la emergencia, que es un incendio, para evitar pues que se generen mayores daños con una magnitud más grande. Y luego hay una sección donde habla que si ya el incendio está involucrando tanques, vagones de ferrocarril o autotanques. En Colombia es posible que vagones de ferrocarril no, dependiendo de casi de toda la zona del país, pero pues sí funciona para tema de tanques y autotanques. En derrames o fuga, mire que también nos habla si es un derrame seco pequeño, si es un derrame pequeño de líquido o si es un derrame grande. Y en el caso de primeros auxilios, observen que nos está hablando tanto de primeros auxilios generales, pero nos habla de unos primeros auxilios específicos. En los específicos simplemente indica que la ropa contaminada pues puede tener un riesgo de incendio cuando se seca. ¿Dónde puedo encontrar estos primeros auxilios generales? Esto está al inicio de la sección naranja. Déjenme, yo se las subo por acá. Y esto está en la primeros auxilios. Esto es la página número 154. Entonces, recuerden que ¿qué nos está indicando? Son los generales. Entonces, llame a los servicios médicos de emergencia, asegúrese que el personal médico conozca cuáles son esos materiales que están involucrados en esa materialización, en esa emergencia como tal, y pues hay que tomar las precauciones como tal, para proteger y prevenir pues que haya mayor contaminación. Mueva a la víctima al aire no contaminado, si se puede hacer de forma segura, dependiendo pues de la situación, administre oxígeno si la respiración es dificultosa para la persona involucrada. Si la víctima no respira, miren que acá da unos consejos. También habla de quitar o retirar siempre la ropa y el calzado que esté contaminado. Para contacto menor con la piel, siempre evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada. Si fue un tema de contacto por alguna de las vías de exposición, en este caso va a ser contacto dérmico, puede ser también el parenteral. En caso de contacto con la sustancia, inmediatamente enjuague los ojos o la piel. Recuerden que siempre la recomendación es que por lo menos sean 20 minutos mínimo de agua, siempre es la recomendación, para evitar pues que haya la afectación como tal de la sustancia en la piel o en los ojos, y de esta manera se intenta como retirar o desplazar la acción de ese material peligroso, ¿sí?
Y así pues habla de mantener a la víctima bajo calma o a la persona pues afectada y abrigada, pues si se tuvo que tener un tema de, por ejemplo, de ducha, de estar bañado completamente por agua. Para mayor ayuda, Centro de Control de Intoxicaciones local, pues es consultar finalmente con los centros médicos o, por ejemplo, Siquime, que también tiene atención de emergencias, Cisproquim también tiene una guía de atención de emergencias y puede indicar de qué manera más específica se puede también atender. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Volvamos a la presentación. Espérenme que quedó por allá arriba. Listo. Entonces, miren que cuando tenemos la ficha de datos de seguridad de un producto, es más sencillo saber cuál es la guía de respuesta ante emergencias que le corresponde a ese material, ¿sí? ¿Qué pasa? Y lo otro es la sugerencia de siempre buscar en la sección amarilla. Yo puedo ir a buscar la sección, en la información en la sección azul, pero entonces les voy a mostrar que la sección azul, recuerden que es el otro tipo de índice, pero por orden alfabético de los materiales o del material. Entonces acá yo tengo esa. Y miren que yo me voy a ir a buscar por la P. Perdón si de pronto los emborracho un poquito. Pero entonces por acá empezamos. Peróxido de hidrógeno nos habla de la guía 140 y nos habla cuando es un mínimo del 8 hasta el 20% en concentración. Peróxido de hidrógeno entre el 20 y el 60, también nos indica la guía 140, pero nos habla del peróxido de hidrógeno en solución acuosa estabilizada con más del 60%. Y nos habla y ahí ya nos habla nos indica la guía 143 y luego encontramos también peróxido de hidrógeno estabilizado, guía 143. Entonces miren que si ustedes no tienen clara la información de el peróxido de hidrógeno, en qué concentración está, si está estabilizado o no, esa información más específica, ustedes van a llegar acá y van a decir cuál debo de revisar, la 140 o la 143. Es posible que la guía 140 y la guía 143 tengan información de acción de respuesta ante emergencia similar, pero si están en hojas diferentes, tendrán unas tantas especificidades que son importantes. Entonces, ¿qué pasa si resulta que mi guía GRE era la 140 y yo me fijé en la 143 o al contrario? Entonces, por eso mi sugerencia o la sugerencia siempre desde la Escuela de Seguridad Química es que utilicemos el número UN indicado en la ficha de datos de seguridad. Allí es donde vuelve a ser y súper importante y prioritario tener las fichas de datos de seguridad del producto en específico o del material en específico que yo tengo dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, yo les tengo otra alternativa. ¿Qué pasa o qué hacer cuando desconozco el número UN o no cuento con la ficha de datos de seguridad del producto? Entonces, existen muchas bases de datos científicas donde yo puedo consultar información. Entonces, esta es la imagen de la búsqueda que hice en la base de datos GESTIS. Uno busca a través del número CAS, puedo buscar la información y miren que bajo ese número CAS, como ya vimos el panorama en la sección azul de la GRE, miren que bajo el número 7722-84-1 voy a encontrar que voy a tener el peróxido 60% más, entre el 8 y el 35, entre el 35 y 50, y el 50 o menor al 60%, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando yo voy y consulto en cada una, entonces miren que de acuerdo al número, a esa concentración voy a encontrar números UN diferentes. Por ejemplo, cuando es más del 60% voy a tener el número UN 2015.
y cuando ya tengo entre el 8 al 35, o del 35 al 50 o del 50 menor al 60%, el número UN en esos tres casos nos va a indicar que es 2014. Y eso que ya vimos el panorama, igual lo vamos a hacer de manera en vivo y en directo. Vamos a ir a buscar qué pasa si yo busco el 2015. Entonces voy a buscar con la sección amarilla el número 2015. Recuerden que en la sección amarilla está el índice en orden ascendente de números UN, ¿sí? Entonces me voy a ir a buscar por acá 2015. Entonces miren que el 2015 tiene peróxido de hidrógeno en solución acuosa estabilizada con más del 60% de peróxido de hidrógeno o peróxido de hidrógeno estabilizado. Entonces en esos casos mire que nos manda a la guía número 143. Y si nuestro producto es este que estábamos acá, que lo teníamos, era hidrógeno, peróxido de hidrógeno al 30%, ese nos estaba enviando a la guía 140. Entonces vamos a visitar la 143. 137, 144, listo, por acá está la 143. Entonces miren que la guía 143 también tiene por título oxidantes, pero ya tiene entre paréntesis que son inestables. Nos habla de la misma estructura, peligros potenciales, seguridad pública, y habla ya en la segunda hoja de la respuesta a emergencias. Si nos ponemos a leer de manera juiciosa cada uno de sus ítems y hacer comparación en cada una de esas secciones, pues allí es donde podemos encontrar cuál es la diferencia o cuáles van a ser las diferencias y en qué secciones está la diferencia entre hacerlo tras la guía 140 o la guía 143. Pero entonces mi llamado siempre es que no se fijen solamente a través de saber que el compuesto es, por ejemplo, en este caso el peróxido de hidrógeno, y voy y lo busco en el listado azul, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a hacer suposiciones si no tengo mayor información, y puedo simplemente tener una atención de emergencia de manera incorrecta y generar una severidad mayor de lo que podría haber sido esa emergencia, ¿sí? ¿Tienen hasta acá alguna pregunta, Pau? Espérenme, yo vuelvo para acá. Listo. No, por ahora no. Ok, entonces, espérenme, que veníamos por acá. ¿Qué hacer en esos casos? Entonces, buscar en bases de datos científicas, revisar cuál es la información que nos arroja las bases de datos científicas de acuerdo al número CAS, y nos encontramos con este panorama de que cuál de la concentración es, también cuál es el llamado, ir a revisar etiqueta del producto, donde debe también estar muy especificada cuál es su concentración para poder identificar y poder seleccionar cuál es el que le corresponde. En el caso en el que no, entonces es hacer la comunicación con ese fabricante proveedor del producto para que nos dé la indicación real de ese producto químico. Entonces siempre les vamos a hacer el llamado, y es que recuerden que las fichas de datos de seguridad son la herramienta básica y prioritaria para tener una buena gestión de riesgo químico, y en el caso de atención de emergencias pues aún más, porque miren que para hacer uso de la herramienta de la GRE como tal, pues necesitamos también que la búsqueda se haga de manera correcta. Si yo desde el inicio busco con un número que no corresponde, no es error de la guía GRE, es error desde mi búsqueda, que estoy partiendo de una información supuesta o de una información errónea. Y recuerden que la guía GRE está disponible para aplicación en el celular, que la podemos descargar a través de la Play Store, o si es un iPhone, entonces desde la tienda como tal. Esta vez está la guía GRE, que funciona de la misma manera. En la página de Siquime pueden encontrar digital y la descargan.
Y nosotros en nuestra página web, dentro de los productos ofertados, tenemos la GRE 2024 impresa, pues física, ¿sí? Ahora, los invitamos a que finalmente participen al evento que vamos a tener de emergencias, porque dentro de los entregables está esta guía GRE de manera física, ¿sí? Hasta aquí, pues tenemos el espacio de formación. Esto era lo que les queríamos enseñar, cómo hacer uso de la guía de respuesta ante emergencias, porque es útil también para los protocolos de emergencia como tal en las empresas, dentro de los PONS como tal, de los normalizados, sea en cualquiera de los 4 tipos de emergencia, pues teniendo un listado de exactamente cuáles son esos productos químicos y cuáles son esas sustancias químicas que tenemos tanto en almacenamiento como en manipulación, y buscando en sus fichas de datos de seguridad el número UN, pues van a poder extraer cuál es la guía más específica y la recomendación cuál va a ser en los sitios donde hay almacenamiento, manipulación de sustancias químicas, no solo tener disponibles las fichas de datos de seguridad para que el personal esté haciendo la lectura juiciosa antes de su manipulación, sino también tener de manera física las guías específicas para esa área donde se encuentran esos materiales peligrosos. Entonces, bueno, hay una pregunta. Dime. Buen día, las FDS tienen que brindarlas el fabricante, sin embargo, cuando no se las dan, ¿qué herramienta se cuenta para descargar las FDS? Listo. Efectivamente, es responsabilidad del fabricante entregar las fichas de datos de seguridad, elaborar las fichas de datos de seguridad también, o en el caso de los importadores. ¿Qué pasa cuando a ustedes no les entregan las fichas de datos de seguridad? Algunos fabricantes, comercializadores, importadores, manejan página web y en sus páginas web tienen la opción de descargar las fichas de datos de seguridad de dichos productos. No está mal que se descargue, pero siempre y cuando estén descargando la ficha de datos de seguridad del producto que ustedes tienen específicamente en la empresa. Yo no puedo descargar la ficha de datos de seguridad de mi producto A y descargo la ficha de ese producto, pero con otro fabricante que, pues, digámoslo así, sería como la competencia, que al final podemos decir es que es el mismo producto, tiene la misma función, pero yo no puedo asumir que tienen exactamente la misma composición, porque de acuerdo a sus componentes, la clasificación de peligros puede ser diferenciadora. Entonces, esos peligros yo no los voy a poder de pronto gestionar de la misma manera. No existe ninguna plataforma como general donde yo pueda encontrar todas las fichas de datos de seguridad de todos los productos químicos que hay pues en el país y en el mundo como tal, ¿sí? Se puede consultar las páginas web de los fabricantes, de las marcas de los productos cuando tienen esa disponibilidad y esa herramienta activa. ¿Qué pasa cuando no? Es tarea de ustedes como usuarios de esos productos químicos solicitarla cuando ustedes van a hacer la compra. Por eso desde el manual de compras es importante que empiecen a estipular esto, que en las cotizaciones, en la compra, en el pago de productos siempre esté como prerequisito la entrega de las fichas de datos de seguridad, porque al final es una responsabilidad y ustedes o nosotros como usuarios de productos químicos, nuestra responsabilidad es exigir el cumplimiento normativo y es una obligación de los fabricantes, importadores, entregar fichas de datos de seguridad. En este caso, pues ustedes tendrán unos proveedores, estos proveedores deberán entregarles a ustedes las fichas de datos de seguridad. Ellos a quien le harán la solicitud, pues se irán en la cadena hacia atrás a solicitársela a ese importador, a ese fabricante. ¿Y qué pasa si ustedes insisten y no tienen la ficha de datos de seguridad? Nuestra recomendación siempre va a ser cambien de proveedor, porque ustedes están haciendo un incumplimiento normativo. Nada los va a salvar que si el ente regulador los visita y ustedes digan, ay no, miren, sí, tengo evidencia que he solicitado fichas de datos de seguridad, pero llevo 1 año, llevo 2 años en la misma labor y no pasa nada.
pues cuando ya se lleva tanto tiempo, ese no es la salvación, sino lo que se debe implementar es hacer el cambio de proveedor o en su caso, de acuerdo pues a lo que les aplique, de fabricante y buscar otro producto en el que a ustedes sí les entreguen las fichas de datos de seguridad y ojo, fichas de datos de seguridad ajustadas al SGA porque es la normatividad vigente en nuestro país, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, Pau? No, me pregunta que si brindamos cursos para la elaboración de fichas de datos de seguridad. Sí, efectivamente. Cursos acerca de PEPAM. Sí, nosotros ofrecemos diferentes servicios especializados, capacitaciones, formaciones, todo lo que sea especializado en riesgo químico porque es nuestra experticia. Para tema de PEPAN, sí, nosotros lo hacemos. Ustedes necesitan asesoría, necesitan que los capacitemos, necesitan que nos hagamos cargo del análisis y revisar si realmente les aplica o no les aplica. Nosotros estamos bajo ese alcance. Todas las necesidades que ustedes tengan enfocadas a riesgo químico, adelante, nos hacen la pregunta y nosotros damos toda la información respectiva a cómo sería ese tipo de servicio. En nuestra página web, no sé si Pau ya les mostró, pero en nuestra página web ustedes encuentran, hay unos cursos diplomados que ya se encuentran pregrabados, pero toda esta información está más específica, esta academia virtual está más orientada a personal administrativo, ¿sí? Porque recuerden que para personal operativo, pues el manejo es un poco diferente, hay que tener más especificidad, bueno, hay que hacerlo más orientadito. Entonces, las pregrabadas están en la página web. Sin embargo, si ustedes quieren también que sea sincrónica, también se puede hacer. No es sino que nos soliciten cotizaciones y ya verificamos cuál es la necesidad puntual que ustedes tienen y lo hacemos. Y en nuestra página web los invitamos a que visiten, verifiquen la información sobre academia virtual, diplomados, los cursos cortos que también tenemos y adicional ustedes van a encontrar en multimedia una sección de blog donde damos diferentes tips. Por ejemplo, tenemos información sobre cómo puedo solicitarle a mis proveedores las fichas de datos de seguridad en caso de el tema de emergencias. Por acá tenemos un blog es como el 2020, pero pues finalmente está toda la información y damos diferentes tips para que ustedes busquen en ese contenido educativo qué información también es útil para la realidad operacional de ustedes. Y pues nada, a través de nuestros canales de comunicación, página web, WhatsApp, diferentes redes sociales, también nos pueden contactar.